Muy buenos días, el tema de hoy es pasos a seguir. Vamos a leer en Mateo capítulo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ayer miramos el tema perder no es perder. Hoy vamos a mirar pasos a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuando usted y yo entramos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, es importante que usted y yo entremos a conocer su palabra, a través de la cual encontramos sus estatutos, mandamientos y decretos que debemos obedecer, cumplir y poner por obra en todo momento, a diario. Así como le dijo el Señor a Josué en 1:9. En el capítulo 1, verso 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas te vaya bien, y todo lo que hagas te vaya bien, parafraseando. Entonces encontramos que aún el Señor, el mismo Josué, le mandó que tenía que estar meditando en la palabra de Dios y todo le saldría bien. Usted y yo lo podremos hacer. Esto lo habló el Señor en el Antiguo Testamento. Pero como también el Señor Jesús viene y nos recalca nuevamente cuando lo miramos en Mateo 6:33. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, usted y yo no nos debemos ir por la añadidura. Debemos buscar primeramente el reino de Dios. Cuando usted y yo buscamos el reino de Dios, como lo hablaba anteriormente, a través de los mandamientos, estatutos, decretos, conociéndolos, todo el Señor nos lo va a dar a usted y a mí por añadidura. No tendremos que estar buscando, como hace la mayoría de gente, buscando riquezas, buscando conocimiento, buscando estrategias, buscando cargos, rangos, títulos, en los cuales, si no buscamos primeramente el reino de Dios, todo eso será infructuoso, porque la persona podrá tener títulos, rangos, estatus, de pronto finanzas, economía, pero lastimosamente no tiene al Señor, al principal, a nuestro Señor Jesucristo. Se llenan de personas de zozobra, incertidumbre, duda y fracasos, temores, porque no está el Señor ahí, no está obrando Dios en esa situación, sino es sus logros, sus metas, sus objetivos, lograr lo que tanto quiere tener, quiere lograr, ya que en la actualidad usted y yo enfrentamos tantas distracciones que si no fuera porque estamos tomados de la mano del Señor, ya habríamos caído en una indiferencia espiritual. Aunque hay algunos que han caído en una indiferencia espiritual, es precisamente porque se han enfocado más en sus proyectos, en sus planes, en sus anhelos, sus deseos, en lograr sus objetivos, pero no tienen al Señor en cuenta. Como lo que hablábamos en Mateo 6:33, se embarcan y se enrutan más en la añadidura, en cómo conseguir lo que anhelan y desean, y al Señor, a Dios, lo dejan de lado y creen que están obrando bien, pero ahí no obtienen lo que tanto anhelan, porque se frustran, porque cada vez quieren más, quieren lograr otros proyectos, otras metas, otros objetivos, y el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a que podamos conocer y entender cuáles son los planes que el Señor ya tiene para usted y para mí. Es importante poderlo conocer a la luz de las Escrituras. Si usted y yo somos juiciosos, si buscamos al Señor a través de la palabra, encontramos lo que el Señor quiere hablarnos y decirnos, ya que aquí lo encontramos inclusive en el libro de Hechos, en el Hecho 1 y 2, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora el Señor dejó mandamientos y estatutos con sus discípulos, con los líderes que él formó, cómo debían continuar y obrar, y eran los pasos a seguir después de que el Señor Jesús partiría de esta tierra. ¿Cuáles eran los pasos que debían tomar y debían seguir? Y es el Señor que nos está llamando a usted y a mí, ¿cuáles pasos debemos seguir? Y debemos, porque por ejemplo veíamos, como les hablaba el tema de ayer, perder no es perder. Y ellos perdieron al Señor Jesucristo porque partía de esta tierra, pero al contrario, ganaron mucho más, porque como el Señor mismo le dijo, Jesús le dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará y llevará toda verdad. Y así fue como lo encontramos en el libro de Hechos, el derramar del Espíritu Santo en capítulo 2. Encontramos cómo vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y aún sobre otros 120 que vean sobre y a través y alrededor del aposento alto. Y el Señor nos manda a usted y a mí en pasos a seguir, es en buscar y depender de él, en los mandamientos, estatutos y decretos, en poderlo buscar, conocer, entender qué es lo que el plan es que tiene el Señor, no los planes que usted tiene, no los deseos que usted tiene, no los anhelos que usted tiene, sino los planes que el Señor ya tiene para su vida, donde el Señor quiere revelarse a usted. Ya que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y en los padres por los profetas en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo, el Señor, el que hizo el universo, hablando en otros tiempos, nos hablaba a través de los profetas. Pero ya cuando vino el Señor Jesucristo, nos dejó el Espíritu Santo, y a través de que usted y yo meditamos y estudiamos la palabra, el Espíritu Santo nos habla, nos orienta, nos direcciona, nos enseña, nos forma, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a dejarnos formar, direccionar por el Espíritu de Dios, para que nos lleve en esa paz, ese amor, ese gozo, pero también en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, ya que lo más importante es cuáles son los pasos que usted y yo debemos entrar a conocer e entender. Y uno de esos pasos es el arrepentimiento. Cuando entramos a esos pasos a seguir, tenemos que entrar a un arrepentimiento. Para ese arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento en el cual usted y yo damos un giro de 180 grados y no volvemos a lo mismo. Será drogadicto, no volverá a ser drogadicto; será alcohólico, no volverá a ser alcohólico; será un fornicario, no volverá a ser un fornicario; será una persona vulgar, malintencionada, chismosa, criticona. Ya una persona totalmente renovada y restaurada a través del Espíritu de Dios. Es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, una transformación total. Por eso, el mismo Señor lo habló en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es por nos arrepentir de todo corazón, pero no volver a caer en las mismas artimañas del enemigo, sino ser totalmente transformados. El siguiente punto es poder creer, y es creer lo que el Señor ya nos ha hablado y se nos ha dicho. Por eso, el mismo lo dice en Marcos 1:15. Y dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, creer en la palabra, creer en el mandamiento, creer en los estatutos. Cuando creemos hay un arrepentimiento, pero también un camino de transformación a medida que usted y yo meditamos en la palabra. Porque hay personas que dicen que ya se arrepintieron, pero no se han arrepentido, porque se acuerdan de lo que hicieron, que embarrable, le he fallado a Dios, y viven en un remordimiento. No hay un arrepentimiento. Ya que además del arrepentimiento, usted y yo necesitamos dar un paso más adelante, y ese paso es creer. Y creer en que Jesús nos dio el paso para poder avanzar, evolucionar, y en poder tener un camino de transformación a través de nuestras vidas. Por eso lo dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Por eso debemos morir al pecado y desarraigarlo aún de nuestras emociones, pensamientos, carácter, naturaleza, palabras y voluntad. Otro paso a seguir es una nueva persona. Una nueva persona. Esa nueva persona es cuando hemos desarraigado el viejo hombre y ha venido un nuevo hombre lleno del temor a Dios. Un hombre totalmente transformado en la paz, el amor, el conocimiento, la palabra de Dios, pero también en el propósito de Dios. Ya por eso le dice en el libro de Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. Por eso el Señor Jesús se lo decía a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, porque él tenía el conocimiento, pero no había nacido de nuevo en el Espíritu. Y usted y yo debemos nacer en el Espíritu, y es por eso que el Señor Jesús nos dejó su Espíritu, para que vivamos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, obremos en el Espíritu. A medida que estudiamos y meditamos en la palabra, encontramos cómo el Espíritu Santo quiere darnos ese entendimiento para cada situación. Por eso, cuando nacemos del Espíritu, dice que el Señor nos enseña que un árbol nuevo no puede dar frutos malos. Un buen árbol bueno da frutos buenos. Por eso el Señor dice en Mateo 12:33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y el fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo es el árbol suyo? ¿Qué frutos ha dado? ¿Frutos de cambio, transformación, renovación y restauración? ¿O todavía maneja ese viejo hombre, o está en esa dualidad entre el viejo y el nuevo hombre? Cosas del pasado, que a veces le salen malas palabras, a veces se le sale el mal carácter, las malas acciones, pero hay veces está como las actitudes. Cuando está en la iglesia es una persona que se muestra piadosa, una persona renovada, restaurada, pero resulta que no ha muerto ese viejo hombre en total cambio y transformación. Y es poder entrar al siguiente paso, que es poder recibir al Espíritu Santo. Y el poder recibir al Espíritu Santo lo dice en Lucas 24:49. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Era la orden que el Señor les había dejado para poder los discípulos empezar el ministerio de liderazgo, recibir el Espíritu Santo, el ser investidos del poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Es lo que el Señor nos lleva a usted y a mí. Ya que usted y yo es tomar la decisión de invitar a Dios en nuestros corazones, y si ya somos cristianos es poder andar, caminar, vivir, obrar y actuar en la dirección del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:8 encontramos, el Señor lo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Mire que cuando el Señor nos da para recibir el Espíritu Santo, seremos testigos.
No solamente ahí donde usted vive, no solamente en su entorno, no solamente en su hogar, en su familia, sino que irse hasta los fines de la tierra. Eso es lo que el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Por eso hoy pasos a seguir es poder vivir la experiencia de conocer al Espíritu Santo, pero también ser el testimonio en Cristo Jesús.